Muy buenas tardes. Cuba vuelve a encenderse, pero no con luz. Protestas nocturnas por apagones de más de 12 horas se han multiplicado en La Habana y en el oriente del país. Marianao, San Miguel del Padrón, 10 de octubre, Alamar, Regla, Las Tunas, Baracoa. El pueblo está cansado. Que lo quitan bien, lo quitan bien, lo quitan bien. Te estoy diciendo. Justo para tu ahí. Protestas, fogatas en la calle, cazuelas golpeando en la noche, gritos de "el pueblo se respeta". La policía ahí sí llega rápido, para eso sí hay combustible. No hay ambulancias, pero sobran las patrullas. No llegan cuando están robando, pero sí cuando la gente está protestando. Y la corriente también regresa en algunos de los barrios, justo cuando se caldea la protesta. No, ahora los patrulleros son guapos, ahora son guapos. Mira, ¿dónde está? Sí, mira, deja de tirar. Mira el 072 que estaba ahí de cobarde adelante ahora mismo. Siéntate para acá, a ver. El 072 y el de atrás también estaba ahí. El 614. Eran los cobardes que estaban ahí parados. ¿Casualidad? Bueno, la empresa eléctrica anunció que se restablecía la corriente para toda La Habana. La vieja maniobra de apagar el descontento. Un clamor que incluso la represión más brutal del régimen cubano no ha podido callar. ¡Queremos luz, ¡joder! ¡Está bueno de agua, está tanto! No hay internet el día de ayer. Ayer fueron 18 horas, hoy han sido 15 o 18 horas igual. La gente no tiene que comer, no tiene cómo cocinar. Todo oscuro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Cuba, reacciona, Cuba! Y en medio del estremecimiento nacional, el régimen anuncia cadena perpetua contra el exministro Alejandro Gil, el mismo que durante años fue mostrado como el salvador de la economía cubana, el amigo íntimo de Miguel Díaz-Canel, el hombre que decía que solo el socialismo y la revolución eran la solución. Ese se va a pudrir en la cárcel. Ahora es el villano perfecto para culpar del desastre. El gobierno trata de negar lo evidente. Cuba es ya un estado fallido, un país sin rumbo, donde una élite vive como reyes, viaja en jets de lujo, como por ejemplo el Cangrejo, mientras protegen esos millones que han robado al pueblo de Cuba. El régimen intenta sepultar, en este caso a Gil, bajo la etiqueta de traidor, pero es el modelo el que ha quedado al desnudo. Un sistema que fabrica culpables para no mirarse al espejo, que se alimenta del silencio y que se asusta cuando el pueblo pierde el miedo. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y ayer en la tarde el régimen cubano anunció cadena perpetua para el exministro de Economía Alejandro Gil, tal y como lo habíamos anunciado aquí en Martín Noticias. Dijo de que Gil trabajaba para la CIA, no mencionó a la CIA, pero mencionó al enemigo, y también habló de los casos de corrupción y tal como le dijimos aquí en Martín Noticias, también habló de que le iban a quitar, de que le iban a decomisar sus propiedades, la casa, cuentas de banco, etc. Para hablar de este caso tan mediático, nos acompaña Eloy Viera, director jurídico, o director, mejor dicho, de El Toque Jurídico, un gran amigo y una de las personas que más sabe de temas de leyes cubanas y a quien siempre es un placer entrevistar. Eloy, buenas tardes, bienvenido a Martí. Buenas tardes, Mario, el placer siempre es mío, hermano. Bueno, lo primero, ¿te sorprendió esta sentencia, cadena perpetua más 20 años de prisión? Bueno, yo creo que a mí en lo personal no me sorprendió mucho. Yo pensé que cuando fueran a dar la noticia iban a dar única y exclusivamente una única sanción, que tenían la posibilidad de hacerlo, pero siempre contemplé la posibilidad de que pudieran imponerle cadena perpetua, porque lo que sí me parecía que era muy excesivo atendiendo al contexto político y al caso en específico de Gil, era que le aplicaran la pena capital. Pero desde que comenzaron a hablar de traición, de traidor, de espía,
yo sabía que a Gil lo iban a sancionar con la pena más severa que tuviesen al alcance y que fuese políticamente redituable para ellos, y en este caso era la cadena perpetua. Ahí el tribunal, ¿no?, dice que se ha respetado el debido proceso, garantías procesales. ¿Cómo te defiendes de una acusación de que eres agente de la CIA, todo en secreto? Gil, según me han contado, Gil hasta ayer mismo, en medio, cuando están leyendo la sentencia, pedía prensa para decir lo que él tenía que decir, que el pueblo cubano lo escuchara. Por supuesto que no iba a tener ninguna prensa, ni mucho menos. Entonces, pero ¿crees que realmente se respetó esto? De hecho, me dicen que a la familia le hicieron firmar un documento para que no pudieran revelar nada de lo que sucedió allí. No, evidentemente cuando tú miras la nota, y hay que decir que la alegoría a garantías, a debido proceso, la ha hecho el mismo sistema que ha acusado, ha juzgado y le ha impuesto una cadena perpetua a Alejandro Gil Fernández, al tiempo que ha mantenido su proceso en el más máximo secreto. Es el régimen cubano el que ha dicho y ha puesto en boca de Gil palabras que no le hemos escuchado ni a Gil ni a sus abogados. Si se mira la nota de prensa de ayer, se puede percatar uno de que el régimen cubano está diciendo que tanto el acusado como sus abogados han reconocido que se han cumplido las garantías procesales establecidas en la ley cubana. Pero lo cierto es que ni hemos escuchado a Gil, mucho menos a sus abogados, ni tan siquiera hemos escuchado a miembros de su familia cercana hablar sobre sus experiencias personales con relación al proceso. Lo más que escuchamos fue en los primeros compases de todo este show a la hija de Gil hacer algunas declaraciones que después también ha hecho mutis por el foro cuando le fue impedido acceder al primer juicio. Por tanto, todo esto, una clave como esa, un disclaimer como ese, viniendo de la propaganda cubana, del régimen cubano, del propio tribunal que lo sancionó, no es más que un componente más de este show en el que lo menos que podemos esperar, evidentemente, son garantías o incluso el debido proceso que ellos pregonan. Eloy, la hermana me dijo ayer en una entrevista, que por cierto la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, la hermana me dijo que esto no se iba a quedar así, que ellos iban a tratar de apelar y que iban a llevar esto a instancias internacionales. ¿Crees que hay alguna esperanza con esto? No, yo creo que absolutamente ninguna, por dos razones fundamentales. El tribunal que tiene que resolver, el recurso que puede interponer Gil es el mismo tribunal que lo sancionó. Hay que recordar que a Gil lo sancionó y lo juzgó el Tribunal Supremo Popular, que es la máxima instancia de justicia de Cuba. Y hay que recordar también que, de acuerdo a los reportes de prensa que ha ofrecido el propio Martí de boca de la hermana Alejandro Gil Fernández, el presidente del tribunal que sancionó a Gil es el presidente del Tribunal Supremo Popular cubano. Y hoy la instancia a la que tiene que recurrir Gil para apelar es esa misma institución, es ese mismo tribunal. La única diferencia que habrá es que cuando Gil presente su proceso de casación o de apelación, como comúnmente las personas lo conocen, jueces diferentes a los que lo juzgaron en estas dos primeras instancias son los que tendrán que resolver ese recurso, que evidentemente es un recurso formal. Y por otra parte, los organismos internacionales a los que se puede acudir o los que acuden otras personas en ámbitos como el latinoamericano, son organismos internacionales que no reconoce el régimen cubano, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es utilizada muy comúnmente en el espacio latinoamericano para intentar discutir, para intentar obtener fallos contrarios a los de los países o a los de las jurisdicciones domésticas, ¿no? Pero en este caso ni tan siquiera Cuba reconoce eso, y mucho menos reconoce otros organismos a los que también pertenece, que son organismos vinculados al Consejo de Derechos Humanos, como pueden ser el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que ha condenado a Cuba en tantísimas oportunidades, y Cuba ni tan siquiera ha cumplido con las orientaciones y las indicaciones de ese grupo de trabajo. Por tanto, pensar que realmente va a haber una instancia internacional o incluso cubana que pueda brindar una respuesta diferente a la de Gil y cambiar su panorama futuro, a mí me parece bastante ingenuo. Bueno, Gil cae en las patas de los caballos que él mismo alentó y que él mismo alimentó. La revolución nuevamente devorando a sus hijos, y como Saturno. Y por cierto, ¿no? Yo pensaba ayer cuando leía la sentencia, están haciéndole exactamente lo mismo que él celebraba con los presos políticos. Gracias, Eloy Viera. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Gracias, Eloy. Al regreso vamos a hablar de María Corina Machado, quien será próximamente, le entregarán el Premio Nobel de la Paz. Un tema muy importante de Venezuela. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.